Una vez, el comandante Bexalar Kun se ajustó el respirador y examinó la sala de guerra. La tensión impregnaba el aire como un gas nocivo, casi visible a simple vista. 23 de las mentes tácticas más brillantes de la galaxia estaban sentadas alrededor de la pantalla holográfica, cada una representando a su respectiva especie en la coalición galáctica. Los morgatianos con sus exoesqueletos en forma de placa. Los nobulones de vapor, cuyos trajes de contención vibraban con electricidad. Los tetrax de múltiples extremidades, cuyos apéndices se movían nerviosamente. Y luego estaba la teniente humana Diana Nox. Atacaremos al amanecer, anunció el comandante Kun, con sus 4 ojos compuestos parpadeando en secuencia. Los generadores de escudos de la flota cosechadora estarán al 53% de su capacidad, debido a la radiación del sistema binario. Nuestros cálculos indican que esta es nuestra mejor oportunidad para penetrar sus defensas. La sala vibró de acuerdo. Las cabezas asintieron. Los miembros tamborilearon sobre las tabletas. Se compartían flujos de datos entre interfaces neuronales. ¿Pero el humano? El humano guardaba silencio. Normalmente, el teniente Nox era una fuente constante de irritación durante estas sesiones informativas. Siempre cuestionando. Siempre sugiriendo alternativas. Siempre haciendo esas extrañas expresiones humanas que Kun había aprendido que significaban escepticismo o diversión. Sus patrones vocales subían y bajaban drásticamente, lo que los humanos llamaban sarcasmo. Un concepto que las fuerzas de la coalición apenas comprendían a través de 3 seminarios. Hoy permanecía completamente inmóvil, con la mirada fija en la pantalla holográfica de la nave nodriza cosechadora. Sus rasgos animados habituales estaban congelados en lo que Kun no reconoció como una profunda reflexión. Teniente Nox, dijo Kun, con las mandíbulas chasqueando con fastidio. ¿Tiene algo que aportar a nuestra estrategia de batalla o está conservando sus infames energías vocales humanas? ¿Por una vez? Los demás comandantes alienígenas rieron entre dientes, sus diversos sistemas respiratorios produciendo una cacofonía de sonidos. Nox levantó la vista lentamente. No, señor. El plan está bien. ¿Bien? ¿Bien? En los 6 ciclos solares desde que la humana se unió a la coalición, nunca, ni una sola vez, había descrito ningún plan como bueno. Había calificado los planes de suicidas, de mal concebido, un viaje sin retorno al vertedero cósmico, y una vez memorablemente tan malos que hacen que los planes malos parezcan buenos. Pero nunca buenos. Kun sintió que la espalda se le tensaba de inquietud. Algo andaba mal. Muy bien, continuó, intentando ignorar la persistente sensación en su ganglio terciario. Las naves de asalto de los Tetrax proporcionarán distracción frontal mientras nuestras naves furtivas Nubulon. Señor, interrumpió el general Zapí de los Morgatianos, con su voz metálica rechinando contra los receptores auditivos de Kun. El humano exhibe un comportamiento anormal. En mi experiencia, cuando un humano se queda callado durante la planificación de una batalla, se produce un desastre. La sala quedó en silencio. Todas las miradas, sensores ópticos y apéndices sensoriales se volvieron hacia Nox. Es ridículo, dijo Nox, mostrando finalmente algo de emoción. Creo que el plan es sólido. Es inusual para todos ustedes, pero sucede. Mientes, dijo Zapí. Tus músculos oculares se contrajeron un 12% más de lo normal, y tu mano derecha ha estado golpeando una secuencia no aleatoria. Indicadores clásicos del engaño humano. Nox puso los ojos en blanco. Deberíamos actualizar tu manual de interpretación de humanos, Zapí. El comandante Kun alzó sus 4 extremidades superiores para silenciar la sala. Teniente Nox, aunque me duela admitirlo, el general Zapí plantea una preocupación válida. Su especie tiene un historial preocupante de permanecer sospechosamente callados antes de ejecutar alguna táctica imprudente y poco ortodoxa que desafía toda doctrina militar lógica. Por favor, explica tu inusual silencio. Nox suspiró, un peculiar hábito humano que Kun había aprendido que indicaba frustración o resignación. Bueno, tu plan tiene un fallo, pero no me corresponde señalarlo. La última vez que sugerí un enfoque alternativo, el comandante Kun dijo, y cito, consideraremos sus primitivas estrategias humanas cuando las 7 lunas de Kaldar se congelen simultáneamente. Era solo una figura retórica, protestó Kun. ¿Lo era?
Porque el embajador Nerelix me envió un informe meteorológico real que demostraba que las 7 lunas de Kaldar nunca se habían congelado simultáneamente en la historia registrada. La sala estalló en una mezcla de chirridos electrónicos, ruidos sordos y agudos gemidos, el equivalente a la risa de la coalición. Las mandíbulas de Kun chasquearon rápidamente, avergonzado. Teniente, a pesar de mis desalientos, si ha identificado una falla en nuestra estrategia de batalla, es su deber hablar. Knox se puso de pie, su relativamente pequeña figura humana, de alguna manera, atraía la atención de seres 3 veces más grandes que ella. Se acercó a la pantalla holográfica y señaló la nave nodriza cosechadora. Tu plan de ataque asume que los cosechadores operan con lógica. No lo hacen. Operan con hambre. Estás tramando esto como si fuera una operación militar estándar, pero no lo es. Es un frenesí de comida. Manipuló el holograma, enfocando lo que parecían ser segmentos insignificantes de la nave cosechadora. Miren aquí, y continuó. Estas no son posiciones defensivas. Son tubos de alimentación. Los cosechadores no se preocuparán por los protocolos defensivos típicos durante un ataque. Se concentrarán en consumir la mayor cantidad de energía posible antes de responder. Y esto cambia nuestra estrategia. ¿Cómo, exactamente?, preguntó Chegun, intentando disimular su creciente interés. Knox sonrió. No era su sonrisa habitual, la que indicaba que estaba a punto de decir algo que confundiría o molestaría a los comandantes de la coalición. Esta sonrisa era diferente. Depredador. Le recordó a Kun que los humanos, a pesar de su apariencia afable y su comportamiento diplomático, evolucionaron como depredadores de persecución. No atacamos al amanecer, dijo. Atacamos a la hora del almuerzo. 6 horas después, el comandante Kun se encontraba en el puente de la nave insignia de la coalición, la Intrepid Vanguard, observando cómo se desarrollaba la estrategia del teniente Knox para el almuerzo. En lugar de un asalto al amanecer contra los generadores de escudos de la flota cosechadora, habían esperado hasta que las enormes naves comenzaran su ciclo de absorción de energía, lo que Knox, de forma cruda pero precisa, había llamado la hora del almuerzo. Las naves cosechadoras habían extendido sus enormes apéndices de succión de energía hacia una estrella de neutrones cercana, pero se habían vuelto vulnerables de una forma que su postura defensiva habitual jamás permitiría. Apunten a los tubos de alimentación, ordenó Knox desde su estación táctica. No a los generadores de escudos. Los tubos se conectan directamente a sus núcleos de energía. Es como dispararle a alguien en la boca mientras come. El general Zapi emitió un sonido de disgusto. Sus analogías humanas son inquietantemente biológicas, teniente, dice el ser cuya especie literalmente digiere metal, respondió Knox sin levantar la vista de su consola. La comandante Kun levantó un apéndice. Concéntrese, por favor. Teniente Knox, su estrategia ha puesto a toda nuestra flota en una situación poco convencional. Si se equivoca, no me equivoco, interrumpió Knox, sin apartar la vista del visor táctico. Y si lo soy, puedes dármelo a los cosechadores tú mismo. Probablemente encuentren la carne humana absolutamente deliciosa. La comodidad de tu especie con el humor autocrítico en situaciones que amenazan la vida sigue siendo desconcertante, comentó Salón, el oficial táctico Nubulón, con la voz burbujeante a través de su interfaz de vapor. Así es como nos las arreglamos, respondió Knox encogiéndose de hombros. Eso, y el consumo excesivo de cafeína. El puente quedó en silencio mientras las naves cosechadoras, enormes naves con forma de cuchilla que parecían antiguas herramientas de recolección de la tierra, de ahí su designación de la coalición, seguían extendiendo sus apéndices que absorbían energía. Los apéndices brillaban con creciente intensidad a medida que absorbían energía de la estrella de neutrones. Están en su punto máximo de alimentación, anunció Knox. Todas las naves, disparen a los objetivos designados. Ahora. La flota de la coalición, oculta tras la sombra radiactiva de una luna cercana, emergió en perfecta formación. En lugar del asalto frontal planeado originalmente, atacaron desde múltiples vectores, cada nave apuntando a los tubos de alimentación ahora expuestos de las naves cosechadoras. La primera descarga de torpedos cuánticos impactó con precisión quirúrgica. La reacción fue inmediata y espectacular. La energía refluyó por los tubos de alimentación, creando explosiones en cascada a lo largo de los cascos de las naves cosechadoras.
Sus escudos, diseñados para defenderse de ataques externos, no lograron contener las reacciones en cadena internas. Por las 7 nebulosas, susurró el comandante Kun, abriendo de par en par sus ojos compuestos con asombro. Está funcionando. Claro que funciona, respondió Nox, permitiéndose una pequeña sonrisa. La indigestión es un concepto universal. 3 naves cosechadoras ya estaban inutilizadas, con los tubos de alimentación cortados y sus núcleos de energía en fusión. Las naves restantes intentaron retraer sus vulnerables apéndices y desplegar escudos, pero las fuerzas de la coalición aprovecharon su ventaja, fallando en el objetivo de las bases de los tubos que conectaban con los sistemas de energía principales. Teniente, llamó Salón desde la estación táctica. La nave del comando cosechador intenta coordinar un contraataque. Están desplegando cazadores buscadores. Ignóralos, ordenó Nox, poniéndose de pie, con el cuerpo tenso por la concentración. Los cazadores buscadores están automatizados. Están programados para detectar las señales de los motores. Evite que el exceso de plasma de sus propulsores secundarios los confunda. El comandante Kun dudó. Ese no es el protocolo estándar. Con el debido respeto, comandante, interrumpió Nox con voz tensa. El protocolo estándar es lo que el enemigo espera. 8 años luchando contra estos monstruos le enseñaron a la humanidad una cosa: nunca ser predecible. Kun miró alrededor del puente. Los demás oficiales alienígenas esperaban su decisión. Miles de millones de vidas en docenas de mundos dependían de este enfrentamiento. Si fallaban aquí, la flota cosechadora continuaría su camino de consumo a través del brazo espiral, dejando solo restos de planetas a su paso. Hagan lo que sugiere el teniente Nox, ordenó finalmente. Inventar plasma a partir de propulsores secundarios. Todas las naves. Las naves de la coalición liberaron ráfagas controladas de plasma, creando señales fantasmales que confundieron a los cazadores buscadores. Las armas autónomas se centraron en las emisiones del señuelo, deslizándose en espiral sin causar daño al espacio vacío. Mientras tanto, el ataque a los tubos de alimentación continuaba. 7 naves cosechadoras quedaron completamente inutilizadas, sus siluetas, antes aterradoras, se redujeron a cascos oscuros y sin vida que flotaban en el espacio. La nave de mando cosechadora intenta retirarse, informó Salón. Están cargando su motor dimensional. La expresión de Nox se endureció. No bajo mi supervisión. Comandante, ¿permiso para ejecutar la fase 2? Kun parpadeó confundido. ¿Fase 2? ¿Qué fase 2? La fase de la que no le hablé porque sin duda se habría negado. Antes de que Kun pudiera responder, Nox activó su comunicador. Escuadrón arquero, pueden desplegarse. Repito, pueden desplegarse. Disparen. Del otro lado de la estrella de neutrones emergió un pequeño grupo de combatientes humanos. A diferencia de las naves más grandes de la coalición, estas eran ágiles naves de un solo piloto, apenas visibles en los sensores debido a su tecnología furtiva. ¿Qué están haciendo?, preguntó Kun, con sus mandíbulas chasqueando rápidamente, alarmado. Lo que los humanos hacen mejor, respondió Nox, con la mirada fija en los cazas que se acercaban. Algo increíblemente estúpido que podría funcionar. Los cazas humanos aceleraron a velocidades que parecían suicidas, dirigiéndose hacia la nave de mando de la cosechadora como pequeños meteoritos. Esas naves no pueden penetrar el casco de la cosechadora, señaló Sapi. Incluso dañadas, su blindaje es demasiado grueso. No intentan penetrar el casco, explicó Nox, con voz ahora mortalmente seria. Están entregando paquetes. Los cazas soltaron pequeños objetos apenas visibles en la pantalla táctica y luego rompieron la formación, alejándose de la nave de mando en el último momento. Minas de anclaje magnético, explicó Nox mientras Kun observaba con horror y fascinación, diseñadas para adherirse al casco cerca de la carcasa del motor dimensional cuando intentaban saltar al hiperespacio. Los motores de la nave de mando Harviste se encendieron al intentar activar su motor dimensional. Por un instante, pareció que escaparía. Luego, la realidad misma pareció enroscarse en torno a la enorme nave. Una esfera de espacio-tiempo distorsionado envolvió la parte trasera de la nave, colapsando sobre sí misma con una fuerza devastadora. Cuando la distorsión visual desapareció, casi un tercio de la nave de mando simplemente había desaparecido,
No había sido destruida en el sentido convencional, sino completamente expulsada de esta dimensión. El puente de la intrépida vanguardia quedó en completo silencio. Los santos 7 infiernos exhalaron a un oficial de Tetrax que rompió el protocolo al hablar sin permiso. Nadie lo reprendió. La averiada nave de mando Harviste se inclinó hacia un lado, con los sistemas de emergencia parpadeando en su masa restante. Sin su motor dimensional, quedó varado como un depredador con las patas amputadas. Nox se giró para encarar al comandante Kun, su expresión era profesional, pero sus ojos delataban una pizca de satisfacción. Objetivo neutralizado, señor. Esperando nuevas órdenes. Kun miró fijamente al humano durante un largo instante. Teniente Nox, dijo finalmente, con voz mesurada. Cuando este compromiso concluya, usted y yo tendremos una conversación muy detallada sobre el significado de la estructura de mando conjunta y el intercambio de información táctica. Nox asintió, con el rostro apropiadamente sombrío. Sí, señor. Lo espero con ansias, señor. No, no lo eres. No, no lo soy, coincidió ella, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Pero los cosechadores definitivamente están teniendo un día peor que el mío, se acercó el general Zafix, mientras su exoesqueleto metálico reflejaba la luz de la iluminación del puente. Comandante Kun, creo que le debemos un reconocimiento al teniente Nox, señor. La estrategia no convencional ha logrado en minutos lo que nuestro enfoque convencional no habría logrado en absoluto. Las espinas dorsales de Kun se relajaron ligeramente. En efecto. Aunque tengo curiosidad, teniente, ¿qué le hizo estar seguro de que los cosechadores serían vulnerables durante su ciclo de alimentación? Nuestros informes de inteligencia nunca indicaron tal debilidad. La expresión de Nox cambió. El triunfo se desvaneció de sus ojos, reemplazado por algo más oscuro, porque lo había visto antes. En la tierra. El puente volvió a quedar en silencio, pero con un silencio de otra calidad. Todos los oficiales de la coalición sabían de la devastación de la Tierra. Sí. Como los cosechadores habían llegado al planeta natal de la humanidad antes de que la coalición siquiera supiera de su existencia. Casi 2.000 millones de humanos perecieron antes de que los supervivientes lograran hacer retroceder a los cosechadores, no con tecnología ni números superiores, sino mediante innovación desesperada y una aterradora disposición al sacrificio. Nos atacaron durante nuestra celebración de un eclipse solar, continuó Nox con voz firme pero distante. Científicos, familias, todos mirando al cielo. Objetivos perfectos. Pero durante la tercera oleada, notamos que sus naves se detenían para procesar la energía que habían absorbido. Vulnerables solo por unos minutos. Usamos esos minutos. Les costó Chicago y la mayor parte de la región de los Grandes Lagos probar la teoría. Pero la confirmamos. Tienen hambre. Se distraen. Como cualquier depredador en un frenesí alimenticio. El comandante Kun colocó una de sus extremidades superiores sobre el hombro de Nox, un gesto que aprendió que era significativo para los humanos. El sacrificio de su pueblo no ha sido en vano, teniente. El conocimiento que adquirió ha salvado innumerables vidas hoy. Nox asintió, y la oscuridad de sus ojos se disipó un poco. Por eso me uní a la coalición, comandante. Para que ningún otro mundo tuviera que aprender estas lecciones a las malas. La pantalla táctica se actualizó, mostrando las naves Harvester restantes inutilizadas o en retirada desordenada. Informe de estado, Kun regresa a sus funciones de mando. La flota Harvester está en plena retirada, informó el comandante Salen. 17 naves destruidas o inutilizadas, 3 intentando retirarse pero sufriendo graves daños. Bajas mínimas de la coalición, 3 naves reportan daños moderados, ninguna nave se perdió. ¿Y el escuadrón arquero?, preguntó Nox con la tensión reflejada en su voz. Todos los cazas están presentes, teniente. 2 con daños, pero regresando a la bahía. La tensión desapareció visiblemente de los hombros de Nox. Gracias. El comandante Kun contempló el campo de batalla que se extendía ante ellos. La victoria más decisiva contra los cosechadores en la historia de la coalición. Todo porque un humano había estado sospechosamente callado durante una sesión informativa. Teniente Nox, dijo formalmente, la coalición tiene una deuda de gratitud con usted.
Su perspicacia táctica ha sido invaluable. Knox le ofreció un pequeño saludo. Solo hago mi trabajo, comandante. Aunque si quiere expresar su gratitud, el contingente humano agradecería mucho un mejor café en el comedor. Esa porquería que nos ha estado sirviendo es prácticamente un crimen de guerra. El puente estalló en risas de alivio, una sinfonía de clics, silbidos, ruidos y tonos electrónicos. Y mientras el comandante Kun observaba a la humana sonriendo entre sus colegas alienígenas, tomó nota mental para futuras referencias. Cuando la humana se queda callada durante la planificación de la batalla, significa que no está callada. No lo descarten. Presten mucha atención. Han pasado 3 ciclos lunares desde la victoria decisiva contra la flota cosechadora. La coalición había aprovechado su éxito, liberando 4 sistemas estelares previamente ocupados y estableciendo perímetros defensivos que dificultarían considerablemente las futuras incursiones de los cosechadores. La teniente Diana Knox había recibido una condecoración del Consejo Galáctico, para gran orgullo e irritación del comandante Kun. Y ahora, aquí estaban de nuevo. Otro informe de batalla. Otra amenaza de la cosechadora. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Las fuerzas remanentes de la cosechadora se han consolidado en la estación próxima, explicó el comandante Kun, mientras sus ojos compuestos escaneaban la pantalla holográfica. La inteligencia sugiere que planean usar la instalación minera abandonada como base de operaciones avanzada. Los rostros familiares del personal de mando de la coalición rodeaban la mesa táctica. El general Zatix de los Morgatianos, aún escéptico, pero ahora con un renovado respeto por la intuición humana. Las formas de vapor de salón, cuyo traje de contención emitía un suave resplandor azul indicando un procesamiento analítico. Y, por supuesto, el teniente Knox, que sonreía. ¿Algo le divierte, teniente?, preguntó Kun, con las mandíbulas crispadas por la curiosidad. No me divierte, comandante. Solo aprecio la ironía, respondió Knox, inclinándose hacia adelante. La estación próxima fue construida originalmente por humanos, ¿sabe? Antes de la guerra. Antes incluso de que supiéramos que existían los extraterrestres. Esto era nuevo para Kun. Su especie construyó esa estación. Nuestros registros indicaban que era de origen desconocido. Eso es porque sus registros comenzaron después del primer ataque de la cosechadora, explicó Knox. Atacaron la estación próxima antes que la Tierra. Fue nuestra primera operación minera fuera del planeta. Autónomo, con tripulación mínima. Perdimos contacto y asumimos que se debía a problemas técnicos. Para cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, los cosechadores ya estaban descendiendo sobre la Tierra. La sala de guerra quedó en silencio a medida que asimilamos las implicaciones. Así que los cosechadores están regresando al lugar de su primera comida, observó el general Sapí, con una voz metálica inusualmente suave. Exactamente, asintió Knox. Y han elegido la posición defensiva perfecta. Esos túneles mineros se adentran kilómetros en el asteroide. La cámara principal tiene paredes de níquel-hierro comprimido que resistirían la mayoría de nuestras armas estándar. El comandante Kun ladeó la cabeza, un gesto que había adoptado inconscientemente de sus colegas humanos. Parece estar muy bien informado sobre estas instalaciones, teniente, dijo la sonrisa de Knox, desapareciendo. Debería estarlo. Mi hermana ayudó a diseñarlo. La revelación flotaba en el aire. Q1 llevaba más de un año estándar sirviendo con Knox, pero los detalles personales sobre su vida antes de la coalición eran escasos y valiosos. La tendencia humana a la privacidad emocional seguía siendo un rasgo fascinante, aunque frustrante, para las especies más comunitarias de la Alianza. Entonces comprendes las vulnerabilidades de la instalación, sugirió Kun. Quizás mejor que nadie en la coalición. Sí y no, respondió Knox. Conozco el diseño original. Pero esa estación ha estado en manos de Harviste, intermitentemente, durante 8 años. Lo han modificado, lo han adaptado a sus necesidades. Sería una tontería suponer que es el mismo lugar que mi hermana ayudó a construir. El general Zapfix se inclinó hacia adelante, con su exoesqueleto haciendo un suave clic. ¿Qué propones entonces? Un asalto estándar resultaría en un número inaceptable de bajas. Knox no respondió de inmediato. En cambio,
Manipuló la pantalla holográfica, haciendo zoom sobre diferentes secciones de la estación. Frunció el ceño en señal de concentración. Lo que Kun había aprendido era un indicador humano de profunda reflexión, no de confusión. Teniente, dijo Kun tras varios instantes de silencio. Knox levantó la vista y Kun sintió que su columna se tensaba involuntariamente. Ahí estaba otra vez. Esa mirada. La misma que tenía antes de proponer la estrategia del almuerzo que devastó la flota de cosechadoras. Creo, dijo lentamente, que necesitamos enviar un equipo pequeño. Muy pequeño. Antes del asalto principal, Salen se quedó indeciso dentro de su traje de contención. ¿Infiltración? Los cosechadores detectarían cualquier aproximación. Sus conjuntos de sensores. No si usamos un caballo de Troya, interrumpió Knox. Los comandantes alienígenas intercambiaron miradas confusas. ¿Un equino de madera?, preguntó el general Sapí con vacilación. No entendí cómo un mamífero terrestre, sobre todo uno hecho de material vegetal, podría ayudarnos en nuestra situación táctica. Knox rió, un sonido que aún sobresaltaba a algunas de las especies de oídos más sensibles presentes en la sala. No, es de una antigua historia de la Tierra. Los griegos querían infiltrarse en la ciudad de Troya, así que construyeron un enorme caballo de madera. Escondieron soldados dentro y lo dejaron fuera de las puertas de la ciudad como regalo. Los troyanos lo llevaron dentro de sus murallas y, bueno, cayó la noche, salieron los soldados. Se abrieron las puertas y Troya cayó. ¿Entonces propones que les demos un regalo a los cosechadores?, preguntó el comandante Kun con escepticismo. Dudo que caigan en un engaño tan evidente. No es un regalo, aclaró Knox. Un cebo. Algo a lo que no pueden resistirse. Algo que anhelan. El comandante Kun comprendió. Energía. ¿Quieres atraerlos con energía? Knox asintió, con un brillo depredador en la mirada. Exactamente. Pero no cualquier fuente de energía. Algo especial. Algo irresistible. Manipuló la pantalla holográfica de nuevo, mostrando los esquemas de lo que parecía ser un núcleo de reactor modificado. Esta es una batería Helios. Tecnología humana. La desarrollamos después de los primeros ataques de los Harviste. Emite señales de radiación específicas que los cosechadores encuentran particularmente deliciosas. Imagínenselo como ofrecer filet minden a una especie que ha estado sobreviviendo con restos. ¿Y este manjar será nuestro caballo de Troya?, preguntó el general Zappi. Sí, colocamos la batería en una lanzadera dañada, para que parezca una nave de refugiados con un fallo de motor. Los cosechadores detectarán la señal de energía y la traerán a bordo, igual que los troyanos con su caballo de madera. ¿Y dentro de esta lanzadera?, preguntó Kun, ya sospechando la respuesta. Un pequeño equipo de infiltración, confirmó Knox. 3 operadores, máximo. Cualquier otra cantidad crearía bioseñales demasiado obvias para ocultarlas. El traje de contención de Salón parpadeaba con pulsos de preocupación. El riesgo sería extraordinario. Si los descubrieran, la extracción sería prácticamente imposible. Por eso me ofrezco a liderar el equipo, dijo Knox con firmeza. Las mandíbulas del comandante Kun chasquearon rápidamente por la sorpresa. Ni hablar, teniente. Su mente táctica es demasiado valiosa para arriesgarla en una misión así. Con todo respeto, comandante, soy la única cualificada, replicó Knox. Conozco la distribución original de esa estación mejor que nadie. He luchado contra los cosechadores en tierra. Y dudó un instante. Tengo una motivación personal para asegurar el éxito de esta misión. Tu hermana Kun declaró en voz baja. Knox asintió, su rostro mostrando esa extraña mezcla humana de determinación y vulnerabilidad que aún fascinaba a Kun después de tanto tiempo. Se llamaba Eliza, dijo Knox en voz baja. Estaba en la estación próxima cuando llegaron los cosechadores. Ella es la razón por la que tuvimos alguna advertencia antes de que impactaran la Tierra. Su última transmisión nos dio horas preciosas para prepararnos y salvó millones de vidas. La voz de Knox se endureció. Le debo a ella recuperar esta estación. La sala de guerra quedó en silencio. Incluso el general Zapik, por lo general rápido para objetar, pareció reconocer la importancia del momento.
Finalmente, el comandante Kun habló. Muy bien, teniente. Puedes liderar el equipo de infiltración. Pero seleccionarás a tus compañeros con cuidado y seguirás los protocolos de extracción al pie de la letra. ¿Entendido? Perfectamente, señor, respondió Knox, poniéndose firme. Gracias. Mientras la reunión continuaba, discutiendo los detalles del asalto mayor que seguiría a la infiltración, Kun notó algo inquietante. Knox volvió a guardar silencio. No era el silencio concentrado de la planificación estratégica. No era el silencio respetuoso de escuchar a los oficiales superiores. No, este era el silencio peligroso, el silencio humano que precedía al heroísmo temerario y a las victorias imposibles. Y le preocupaba profundamente. No me lo estás contando todo, dijo el comandante Kun mientras acorralaba a la teniente Knox en el pasillo después de la sesión informativa. Knox siguió caminando, obligando a la alienígena más alta a seguir su ritmo. Te conté el plan. Equipo de 3 personas, estrategia de caballo de Troya, entrar, desactivar la red defensiva y extraer al llegar el grupo principal. Y, sin embargo, han guardado un silencio inusual sobre ciertos detalles. Por ejemplo, ¿quiénes más integrarán este equipo de infiltración? Todavía estoy evaluando candidatos, respondió Knox con evasivas. ¿Y el verdadero propósito de esta batería, Helios? Firmas energéticas atractivas para los recolectores, sí, pero ¿qué más? Knox se detuvo y se giró para mirarlo. ¿Qué insinúa, comandante? Kun bajó la voz, aunque el pasillo estaba vacío. He servido con humanos lo suficiente como para reconocer cuando alguien planea algo excesivo. La batería Helios. No es solo un cebo, ¿verdad? ¿Un destello de resignación, de respeto? Cruzó el rostro de Knox. Está mejorando en la interpretación de los humanos, comandante, respondió la pregunta, teniente. Knox miró a su alrededor antes de responder. La batería Helios puede modificarse para crear una reacción localizada similar a una supernova en miniatura, contenida y dirigida, pero devastadora dentro de su radio de impacto. Los ojos compuestos de Kun se abrieron de par en par. Llevas a un Starkiller a una misión de infiltración. Es una contingencia, insistió Knox. Si no podemos desactivar las defensas, si la extracción se vuelve imposible, necesitamos una forma de asegurar el éxito de la misión. ¿Sacrificándose? Si es necesario, sí. La voz de Knox era de acero. Esta guerra ya ha costado demasiado. Si mi vida y la de mi equipo pueden acabar con esta amenaza para siempre, estoy dispuesto a aceptarlo. Kun estudió al humano que tenía ante sí, tan pequeño comparado con la mayoría de las especies de la coalición, de aspecto tan frágil con su piel blanda y su sistema respiratorio vulnerable, y sin embargo, dentro de ese delicado envoltorio, una disposición a enfrentarse a la extinción que a veces aterrorizaba incluso a los veteranos más curtidos de la coalición. No puedo autorizar una misión suicida, teniente, dijo finalmente. No es una misión suicida, argumentó Knox. Es una misión con un plan de contingencia. Hay una diferencia, una distinción semántica en el mejor de los casos. No, comandante, es la diferencia entre desperdiciar vidas y estar preparados para hacer los sacrificios necesarios. No planeamos morir. Planeamos triunfar. Pero si esos planes fracasan, nos aseguraremos de que los recolectores tampoco ganen. Las mandíbulas de Kun funcionaron en silencio mientras consideraba sus opciones. Podría apartar a Knox de la misión, reemplazarla con alguien más predecible, menos comprometida personalmente. Pero en el fondo de su corazón, sabía que sería un error. Esta humana, con su imprevisibilidad, su dolor y su férrea determinación, podría ser la única capaz de triunfar. Muy bien, concedió. Pero quiero su palabra, teniente. Tu palabra humana. Que esta contingencia es realmente el último recurso. Knox lo miró fijamente. Tienes mi palabra, comandante. No sobreviví a la caída de la Tierra solo para desperdiciar mi vida. Pero tampoco dejaré que los recolectores se queden con nada de lo que construyó mi hermana. Ni un solo tornillo, ni un solo circuito. Kun asintió, satisfecho por el momento. Entonces le deseo buena caza, teniente. Que sus ancestros guíen sus pasos, y los suyos, comandante, respondió Knox con un respetuoso asentimiento. Mientras se alejaba,
Kun no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababa de autorizar algo trascendental, algo que cambiaría el curso de esta larga y amarga guerra. Solo esperaba no haber firmado la sentencia de muerte del humano en el proceso. 48 horas después, el comandante Kun se encontraba en el puente de la nave insignia de la coalición, observando cómo una pequeña lanzadera averiada se dirigía a la estación próxima. Un caballo de Troya se acerca, informó el oficial táctico. Los sensores de la cosechadora lo han detectado. Están desplegando naves de captura. ¿Señales de vida?, preguntó Kun, intentando mantener la voz neutra. 3 señales, todas humanas, todas con signos de hipersueño. La batería Helios emite el patrón de energía esperado. Los recolectores responden exactamente como predijo el teniente Knox. Kun asintió, con sus ojos compuestos fijos en la pantalla táctica. La lanzadera, dañada deliberadamente para que pareciera una nave de refugiados, estaba siendo arrastrada a una de las bahías de acoplamiento auxiliares de la estación. Tal como Knox había predicho, los recolectores no pudieron resistir la señal energética de la batería Helios. Ahora venía la espera. El equipo de infiltración despertaría de su hipersueño simulado, atravesaría la estación y desactivaría la red de defensa. Si todo salía según lo previsto, darían una señal a la flota de la coalición, que lanzaría su ataque total. Si todo salía según lo previsto. Pero Kun había aprendido que, cuando había humanos involucrados, los planes tendían a evolucionar de forma inesperada. Pasaron 6 horas. La flota de la coalición permaneció oculta tras un campo de asteroides cercano, con los motores apagados y las emisiones mínimas. La estación no mostró señales de alarma, ni indicios de que se hubiera detectado la infiltración. Señal del teniente Knox, anunció de repente el oficial de comunicaciones. Solo texto. Kun se enderezó. Muéstralo. Apareció un mensaje simple en la pantalla principal. Las puertas están abiertas. Troy cae esta noche. Lanzad el asalto, Kun, sin orden, con alivio evidente en su voz. Todas las naves, avancen a toda velocidad. Armas libres. La flota de la coalición avanzó desde su escondite, con los motores en marcha. Al acercarse a la estación, Kun esperaba encontrarse con la formidable red de defensa que había dificultado tanto un asalto directo. En cambio, no encontraron nada. Los sistemas defensivos están desconectados, informó el oficial táctico, con la sorpresa evidente en su voz monótona. Todos. No solo suprimido, sino completamente desactivado. ¿Cómo es posible?, exigió el general Zatix desde su puesto. Incluso con el éxito del equipo de infiltración, los sistemas redundantes deberían haberlo sido. Lo interrumpió una transmisión entrante. Solo audio. Habla el teniente Knox, llegó la familiar voz humana, tensa pero triunfante. Bienvenidos a la estación próxima, caballeros. Disculpen el desorden. Teniente, respondió Kun, informe su estado. Mi equipo y yo estamos en el centro de control principal. Hemos neutralizado la estructura del comando cosechador y desactivado su red de defensa. La estación está a su disposición, comandante. ¿Bajas? Una pausa. El sargento Patel no sobrevivió, y el mayor Blackwell está gravemente herido. Necesitamos al experto en evacuación médica AP. Enviando equipos de emergencia ahora, le aseguró Kun. Teniente, ¿cómo logró desactivar toda la red de defensa? Nuestra inteligencia indicó múltiples sistemas redundantes. Otra pausa, esta vez más larga. Digamos que mi hermana construyó unas puertas traseras que los cosechadores nunca encontraron. Una especie de reunión familiar. Kun detectó algo en su voz, esa emoción humana que llamaban agridulce. Victoria con tintes de derrota. Estamos detectando fluctuaciones inusuales de energía en el núcleo de la estación, interrumpió el oficial científico, insistiendo en la inminente sobrecarga del reactor. Knox, exigió Kun con brusquedad, ¿qué has hecho? ¿Qué había que hacer?, respondió con calma. La batería Helios ya está integrada en el reactor principal de la estación. En 30 minutos, esta estación dejará de existir. Tiempo suficiente para que sus fuerzas obtengan información y para que nuestros equipos evacúen, pero no para que los cosechadores recuperen el control, incluso si logran reagruparse. Me diste tu palabra de que era el último recurso. Las mandíbulas de Kun chasquearon rápidamente, agitadas.
Y la cumplí, insistió Knox. La contingencia no era necesaria para nuestra supervivencia, pero es necesaria para terminar esto. Comandante, esta estación contiene tecnología de cosechadoras nunca antes vista, investigación sobre formas más eficientes de despojar a los planetas de recursos. Si perfeccionan esta tecnología, ningún mundo estará a salvo. Kun asimiló esta información, mientras su mente táctica procesaba las implicaciones. ¿Está seguro? He visto los datos con mis propios ojos. Créame, comandante. Este lugar necesita ser borrado de la existencia. Tras considerarlo un momento, Kun tomó una decisión. Muy bien. Todas las fuerzas, la prioridad número 1 es la recopilación de inteligencia y la evacuación. Tenemos 29 minutos antes de que esta estación se convierta en un recuerdo. 28 ahora, corrigió Knox. Más vale que se apresure. La lanzadera de emergencia de la coalición aterrizó sin problemas en la plataforma de atraque de la nave insignia. El comandante Kun esperó mientras los equipos médicos se apresuraban a avanzar, extrayendo al mayor Blackwell, gravemente herido, en una camilla flotante. Tras ellos venía la teniente Knox, caminando por sus propios medios, pero visiblemente agotada, con el uniforme rasgado y manchado de sangre. Teniente, saludó Kun con una respetuosa inclinación de cabeza. La evacuación ha finalizado. Todas las fuerzas de la coalición contabilizadas. 5 minutos para la detonación. Knox asintió, con la vista fija en una pantalla cercana que mostraba cómo la estación próxima se reducía a medida que la flota se retiraba a una distancia segura. Tu hermana estaría orgullosa, dijo Kun, recordando cuánto valoraban los humanos esos sentimientos. Lo entendería, respondió Knox con suavidad. Eliza siempre decía que construir cosas era fácil. Saber cuándo soltarlos fue lo difícil. Permanecieron en silencio, observando la cuenta regresiva en la pantalla táctica. Cuando llegó a 0, un destello cegador surgió de la estación. La reacción de la batería Helios consumió la antigua instalación minera en una nova en miniatura, dejando solo partículas dispersas donde minutos antes se alzaba una fortaleza de los cosechadores. Los cosechadores se reagruparán en otro lugar, señaló Kun con pragmatismo. Este no es el fin de la guerra. No, asintió Knox. Pero es el principio del fin. Hemos recuperado lo que era nuestro, les hemos demostrado que podemos golpearlos donde más les duele, y lo más importante. Ella se giró para mirarlo con expresión resuelta. Hemos demostrado que podemos derrotarlos. No solo combatirlos hasta detenerlos, no solo hacerlos retroceder. Completamente derrotado. Kun lo consideró. ¿Y ahora qué hará, teniente? ¿Solicitar una reasignación para recuperarse de sus heridas? Knox se rió de eso, un sonido que aún sobresaltaba a los tripulantes cercanos, no acostumbrados a las expresiones humanas de diversión. ¿Bromeas? Apenas estoy empezando. Los cosechadores se llevaron a mi hermana, mi hogar, a casi toda mi especie. No pararé hasta que todos entiendan lo que pasa cuando te metes con los humanos. Aunque te cueste la vida, preguntó Kun en voz baja. La sonrisa de Knox se volvió sombría. ¿Cómo dice ese viejo dicho humano? No se trata de cuántas respiraciones das, sino de cuántos momentos te quitan el aliento. Prefiero luchar un día que pasarme la vida escondiéndome. Mientras caminaban juntos hacia la enfermería para ver cómo estaba el mayor Blackwell, Kun reflexionó sobre todo lo que había aprendido sobre los humanos desde que su especie se unió a la coalición. Su imprevisibilidad. Su capacidad para la compasión y la violencia aterradora. Su peculiar humor ante la devastación. Sus momentos de calma que precedieron a sus actos más audaces. Teniente Knox, dijo, tomando una decisión. Lo recomiendo para un ascenso a comandante. La coalición necesita su perspectiva única en puestos de mayor autoridad. Knox se detuvo, con genuina sorpresa en su rostro. Me siento honrado, señor, pero no soy precisamente conocido por seguir las normas. Exactamente, respondió Kun. Los cosechadores no siguen nuestras reglas. Quizás sea hora de que nuestro liderazgo incluya a quienes piensan más allá. Por una vez, el humano pareció quedarse sin palabras. Entonces se enderezó, ofreciendo un saludo formal que, según Kun, era una señal de profundo respeto en la tradición militar humana. En ese caso, acepto, señor.
Aunque debo advertirle que podría ser aún más discreta en las reuniones informativas del almirante. Que Dios nos ayude a todos, murmuró Kun, usando una expresión humana que le había cogido cariño. Knox sonrió, con esa expresión tan humana que aún desconcertaba a muchas especies de la coalición. No se preocupe, comandante. Cuando los humanos se quedan callados, significa que estamos tramando algo asombroso. Mientras continuaban por el pasillo, Kun se sintió extrañamente reconfortado por ese pensamiento. La galaxia era un lugar peligroso, lleno de amenazas como los cosechadores, y quién sabe qué más acechaba en lo desconocido. Pero mientras hubiera humanos como Knox, silenciosos en momentos clave y luego impulsándose a la acción con planes tan audaces que rozaban la locura, quizás aún hubiera esperanza. Los cosechadores cometieron un grave error al atacar la Tierra. Despertaron algo antiguo y primigenio en la humanidad, la furia silenciosa de una especie que se negaba a extinguirse con dulzura, una especie que, acorralada, se volvía más peligrosa en esos momentos de silencio desconcertante. Un silencio humano durante una sesión informativa de batalla no era una retirada. No era sumisión ni aceptación. Era la señal de advertencia más peligrosa de la galaxia. Y afortunadamente para la coalición, los cosechadores aún no se habían dado cuenta de eso.